Si a ti ahora te llamasen para dar una clase a un instituto sobre tecnología porque quieren que veas que es súper chula, ¿cómo lo harías? Estamos hablando de estudiantes de entre 15 y 18 años que probablemente no tengan ningún tipo de interés por la electrónica o tecnología, o incluso tampoco ni saben nada, no tienen ningún background. Bueno, pues a nosotras nos llamaron desde Wonderfund AB o el proyecto que se llama Stream It IT, que básicamente lo que hacen en concreto es una semana de actividades para chicas, en este caso, para acercarles la tecnología por si acaso en algún momento de su vida les apetece estudiar tecnología, pues que sepan qué es o que igual les pique el gusanillo para que vean qué cositas se trabajan en el día a día. Y entonces estas chicas que llevaban el proyecto nos conocían de antes y nos contactaron, nos dijeron: hey, ¿podéis venir aquí a dar un workshop sobre robótica? Y nosotras, robótica no sé, pero electrónica lo van a gozar. Entonces en el vídeo de hoy lo que vamos a ver es cómo afrontamos este proyecto, cómo lo hemos hecho, también cómo lo podéis hacer vosotros en casa, porque os vamos a dar todo el material. Y por último, pues algunas cositas que nos pasaron, unos hincapiés para que aprendamos todos de esto y nos pase a vosotros. Para la siguiente ya lo sabemos. Así que empezamos con el vídeo y os explicamos qué es lo que hemos hecho. Y pues, ¿qué hemos hecho? Pues este gatito, porque aquí no le gustan los gatos. Y con este gato lo que hemos puesto es, como siempre os estamos diciendo a vosotros, que todo sistema electrónico es que lleva microcontrolador, sensores, actuadores, y lo que hemos hecho es coger los más facilitos, componentes más fáciles que en cada categoría, como por ejemplo el Arduino Nano para el microcontrolador o el cerebro, y luego LED como actuador y pantalla OLED, y como sensores una LDR y un sensor de temperatura. Y lo hemos puesto en forma de gatito para que les gustase a las niñas. O sea, al final lo que queríamos sacar de este workshop o taller es que aprendiesen a soldar, que entendiesen un poquito la programación y que se familiarizasen con las diferentes formas que las placas de circuito impreso y la electrónica tienen en general. Porque es muy diferente este tipo de placa a una placa de una motherboard, las típicas de ordenador, que es lo que la gente suele asociar a una PCB. Vale, y ahora en esta parte del vídeo os vamos a dar la receta de todos los componentes que hemos utilizado y qué cosas tenéis que hacer para poder hacer este taller vosotros en vuestra casa. Y también por qué lo hemos elegido. Y nada, el primero de ellos es el Arduino Nano, que va a ser el cerebro del sistema. ¿Y por qué lo hemos elegido? Porque tiene pocos pines, que para lo que vamos a hacer nos sobra, y es muy barato. Y además, eso de que es muy barato, al ser pequeñito nos cae muy bien para hacer una plaquita que sea un poco más pequeña y que sea más manejable. Y además eso, lo del barato es... Y luego tenemos los sensores, que es el sensor LDR y el de temperatura, que esto va a dar juego a la hora de interactuar con el gatito como mascota, ¿no? Y luego como actuadores tenemos el LED y la pantalla OLED, porque a quien no le gusta que las cosas luzcan, y también pues da mucho juego a la hora de tener un sistema. Además, más que nada también porque con las pantallas OLED hay muchos tutoriales y es muy fácil de modificar, y para una persona de ver tu nombre escrito en la pantalla como que conectas mucho con lo que has hecho y la verdad que gusta muchísimo. Y luego todo integrado, también la parte del software en Arduino, en el entorno de Arduino, es muy fácil de integrar y programar y muy intuitivo también para luego dárselo a las niñas. Y también como parte muy importante, ¿dónde se conectan todos estos componentes? Porque podríamos haber elegido muy bien una placa de esas, las breadboards, las blanquitas con agujeros, pero queríamos que las nenas pues, que supiesen también que existen las placas de circuito impreso, que sabemos diseñarlas y que son súper guapas y que puedes hacer lo que tú quieras. Muy importante, soldarlas. Exacto, que no es lo mismo conectar y que cuando lleguen a casa se suelten 4 cables a que lo puedan soldar y puedan ver todo el desarrollo de que va a estar ahí, y el proceso de soldar está súper chulo también. Vale, y ahora que os hemos dado la lista de componentes y vosotros ya habéis ido a comprarlos y ya lo tenéis en casa, pues ¿qué hacéis con esos componentes? Pues bueno, en vez de montarlo en este tipo de plaquitas que son funcionales pero no son tan chulas, os hemos dejado los yerbes, los documentos para poder fabricarlo, para que lo podáis fabricar vosotros mismos y también tengáis el gatito para poder soldarlo ahí, y además que es muy intuitivo la forma de soldar. Os vamos a explicar un poco por qué y cómo lo hemos hecho. ¿Qué tuvimos en cuenta a la hora de hacer estas placas? Pues por ejemplo, una cosa muy importante es la orientación de los componentes. Estamos hablando de que son chicas que no saben la polaridad de los componentes o cómo orientarlos, ¿no? Entonces, muy importante hacer marcas en la Silk Screen, que es la capa en la que vas a poner todos los textos y símbolos de todos los componentes. Pues, por ejemplo, estaba muy bien marcado. Aquí va una resistencia de 1 megaohmio, aquí va una resistencia de 10K. Aquí el LED va a la patilla larga y va a la patilla corta, que es el más y el menos. El Arduino Nano, importante, en vez de ponerlo así, ponerlo así. Claro, porque si no, no pueden conectar el USB, lo conectarán, cortocircuitarán. Y luego también tuvimos en cuenta pues, que al final lo iban a soldar personas que no están acostumbradas a tener el soldador y tener que aguantar las cosas con los dedos,
agujeros a una temperatura bastante alta cerca. Los agujeros eran bastante fáciles de poner y era bastante fácil de soldar en general. Y luego también, para hacerlo más fácil también para nosotras, más fácil de evaluar si al mandar las placas hubiesen estado mal, pues la hicimos a 2 capas con todas las pistas por fuera para que fuese muy fácil, muy bien indicado. De hecho, pusimos una microherramienta, pusimos ¿cómo se dice? Una trampa. Pusimos una trampa. Y luego también añadimos algunos pines extra por si acaso cuando llegasen a casa con las chicas con el prototipo, pues si querían hacer algún apaño más, pues que pudiesen soldar, que tuviesen pines accesibles para conectarlos a masa o a +3 y que pudiesen hacer alguna otra cosilla. O incluso conectar más sensores porque, claro, o sea, el Arduino Nano es pequeño pero aún tiene pines. Entonces aún sobraban pines digitales y analógicos para que los pudiesen usar como querían. Y luego también tuvimos en cuenta cómo de grande queríamos que fuese más o menos el gato, también eso, para que fuese manejable y que lo pudiesen llevar fácilmente pues, de un sitio a otro. Y también con las proporciones del Arduino y dónde colocar el Arduino para que quedase bien y tuviese suficiente sujeción y que las pistas fuesen fáciles de rutearlas, o sea, básicamente conectarlas. Y antes de seguir con el vídeo, queremos presentaros al patrocinador de este vídeo, que es JCPCB. Y para los que no conozcáis JCPCB, si habéis visto nuestros anteriores vídeos en los que hemos hecho pues, unas placas como en forma de pizza, Homer Simpson, incluso los llaveros, pues estas placas electrónicas, estas PCBs, las mandamos a fabricar a JCPCB. Y ellos te ayudan pues eso, a hacer unas placas rígidas o flexibles, a montar componentes. Son súper rápidos, súper profesionales. Y lo más importante, son muy baratos, igual 5 placas por $2. Y te llegan nada las placas en 1 o 2 semanas, así que... Os dejamos el link en la descripción de su página web para que vayáis a verla. Y muchas gracias JCPCB. Y seguimos con el vídeo. Y vosotros, si queréis, os podéis descargar estos archivos para poder mandar a fabricar estas plaquitas y que os lleguen a vuestra casa. ¿Y cómo hacéis esto? Pues simplemente os tenéis que meter en nuestra página web, en sisterlab.com, que tenéis el link en la descripción, y allí encontraréis el descargable de estos archivos. Y nada, una vez lo tenéis descargado, os aparecerá en formato zip y lo tenéis que arrastrar a la página web de JCPCB, que si habéis visto otros de nuestros vídeos es el manufacturer, o sea, con el que nosotras manufacturamos nuestras placas. O sea, JCPCB además es el patrocinador de este vídeo y nosotros lo utilizamos para todas las placas que hemos hecho para el canal. El Homer Simpson, la pizza PCB, los llaveros. Utilizamos JCPCB para todo lo que son fabricar placas. Entonces lo recomendamos y la demás que utilizamos nosotras. Y una vez lo tenéis arrastrado, pues el archivo en la página web veréis que os aparecen algunos campos por defecto. Las medidas ya las coge la página web ya las coge, lo veréis como en renderizado 3D, vuestra placa. Luego el color de las placas también, depende del color, es un poco más caro, pero vamos, aún así súper barato, ya lo veréis. Y luego, nada, pues a proceder al checkout. Y lo bueno que tiene JCPCB, que es por unas razones que también que nosotras nos gusta utilizarlo, es porque cuando tú vas a mandar un archivo, automáticamente te lo van a revisar. Entonces, si hay algo que falta, alguna capa o hay algún error con el archivo, imagínate que se ha descargado mal, por ejemplo, pues te lo dirán. En este caso no va a pasar nada porque nuestros servers están perfectos. Y nada, en cuestión de, depende de qué selecciones de cómo rápido quieres que te lo envíen a casa, te lo enviarán más rápido, pero pueden hacerlo en 24 horas, es una pasada lo rápido que lo hacen, así que es súper guay. Entonces, a ti te llegará a casa una plaquita preciosa. ¿Y qué hay dentro de este archivo zip? ¿Qué son esto que llamamos yerbers? Pues cuando lo abráis, tranquilos, que no es un virus. Algunos de vosotros igual conocéis lo que es la plataforma KiCad, pero si no, KiCad es una plataforma de software libre, o sea, gratuito, os descargáis, y tiene lo que se llama Yerber Viewer, que básicamente si arrastráis o abrís los archivos en el Yerber Viewer vais a ver capa por capa todas las capitas que lleva la placa. Básicamente, pues lo que alguna vez explicamos, que si la PCB es una tarta, pues podéis ver pues cómo la han decorado por encima, qué lleva por dentro, qué conexiones hay internas. En este caso... El bizcocho, la nata, los toppings... En este caso es muy sencillo porque básicamente es el texto que hay, luego la cobertura, que es el color que tú eliges, verde, amarillo, blanco o negro, y luego tenéis el cobre, y son 2 capas, pues el aislante, el FR, y luego otra capa de cobre, la pintura por detrás y otra vez el texto. Así que muy sencillo, pero podéis jugar con eso y así os familiarizáis con las placas y cómo se generan. Bueno, y como todo proyecto, esto tiene su expectativa y su realidad, ¿no? Entonces queremos hacer un poco flashback a cómo empezamos a desarrollar esta placa. O sea, teníamos muy claro qué queríamos que las chicas hiciesen durante el taller, pero entonces teníamos que saber cómo lo queríamos conectar. Y antes de enviar a fabricar la placa súper chula del gatito y programarlo, queríamos validar que la idea iba a funcionar.
Entonces, ¿qué hicimos? Este súper prototipo, que es muy diferente al prototipo del resultado final. Y lo más loco es que las dos hacen lo mismo. Y de hecho, cuando lo enseñamos en el instituto, la gente no reconocía que esto podía ser ese gatito, simplemente por la forma visual que tiene, pero sin embargo es lo mismo. Y cuando les preguntas cuál era la diferencia, simplemente se fijaban, no, que la pantalla está arriba en vez de abajo. O que este LED está aquí a la izquierda o a la derecha, sí. o esa tiene un LED más y un LED menos. Esa es una pasada el impacto que tiene hacer una PCB chulita a simplemente hacerlo con 4 cables, porque la verdad que es mucho más bonito y es mucho más appealing, más atractivo. Y lo poco intuitivo que es la electrónica si la muestras tal cual, porque lo mismo puede adoptar diferentes formas, diferentes colores, diferentes tamaños y seguiría siendo lo mismo. Y además, en este taller queríamos explicar un poquito las bases de programación, porque la electrónica como tal puedes hacer cosas chulas sin programación, pero en realidad es mucho más versátil si puedes hacer algo con programación. Y entonces, como solo teníamos 3 horas, pues lo enfocamos de la manera que simplemente las chicas copiaran el código y lo pegasen y nosotras explicarles lo que hace el código y entonces ellas poder y saber cómo modificarlo y que lo entendiesen. O sea, explicar un poco las bases de qué es el entorno, cuáles son las librerías, qué es el main loop, o sea, básicamente cuál es el programa principal y cómo hacen los diferentes otros subprogramas que se van llamando. Pues un poco la esencia de qué es la lógica de un programador. Cómo declarar las variables que se corresponden con las cosas físicas que tenemos, pues el LED, en qué pin está conectado, o sea, cómo se interconectan ese mapping entre hardware y software. Y además que también sabemos que en el futuro seguramente van a tener clases de programación porque ahora está en todos lados, así que como es un poco más light. Pero, de hecho, algunas ya sabían programar. Sí. Pero si queréis, también vais a tener los archivos en la página web para que podáis descargarlo y probar también con vuestro y modificarlo y poner más sensores también, más actuadores, todo lo que queráis. Y ya que teníamos pues todo preparado y listo y funcionando, era el momento de ponernos pues manos a la obra, el momento de la acción, de preparar el workshop. ¿Y qué podría salir mal? Pues todo. En una clase de 25 niñas de 15, 18 años. O sea, que salió muy bien. Sí, y se portaron muy bien. Pero había mucha preparación detrás porque... Lo primero que teníamos que pensar era... pues cómo van a soldar. Y de hecho tuvimos que comprar con... Antelación, unos soldadores, unos kits de soldadura y prepararos un poquito. ¿Y qué puede salir mal con pues, un aparato a 400 grados en una clase de niñas? Todo. Entonces, nosotras, como pues ya bien pensamos, pues nos preparamos, pues primero, batas para que no se queme la ropa, porque no queremos tener a padres enfadados. Importante. Coleteros para que se recojan el pelo. Que esté para atrás. Ale. Si no, va todo para adelante. Y guantes para que no se quemen las manos, porque empezarán a esto y se les escapará el soldador y se quemarán. De hecho, algún agujerillo en los guantes cuando recogimos había. Y luego también para proteger las mesas de la aula, porque normalmente no tienen ahí una cosa que está quemando. Así que trajimos desde la empresa donde trabajamos las mats. Sí, las mats estas protectoras, y también, como queríamos que cupiese bien, también un cartón también ahí bien pegado, puede solucionar muchas cosas. Y luego también queríamos llevar muchos ejemplos para que asociasen lo del taller, que no era simplemente un gato, o sea, que viesen el impacto real que iban a tener en ellas. Nos trajimos ejemplos como pues, la alarma de incendios y algunas cosas como, por ejemplo, la plaquita del Tesla que fabricamos, pues esto básicamente está dentro de un coche. Entonces, hacerles entender que lo que iban a hacer hoy en este taller iba directamente lo mismo que todas estas cosas. Y nuestro trabajo como todos ingenieros que nos dedicamos día a día a hacer estas placas. Y no solo eso, sino que entendiesen y que también que están desarrollando la skill, la habilidad de soldar, que no es poca. O sea, de hecho eran niñas más mayores, ya pues 14, 18 años, que tienen las habilidades motrices desarrolladas, y aún así les costaba coordinar y cogerle el tranquillo a la hora de soldar. Y también pues quitarles un poco el miedo de coger un multímetro, o por ejemplo si se rompe una tira de estas de LEDs que tienen decorativa, que pueden coger y soldar. O sea, que pueden preguntar en casa, oye, quiero el soldador de AliExpress, que me apetece arreglar cosas por la casa. Pues mira. Ojalá, yo tan feliz. Y luego también tuvimos que preparar pues un poco el PowerPoint, la presentación, cómo explicar electrónica de forma entretenida, que no fuese muy pesada, y también pues cómo explicar la programación y tenerlo todo un poquito así bonito, pues para parecer lo bien profesionales que somos explicando. Y que sobre todo que se lo pasaran bien y se divirtiesen y aprendiesen. De hecho, es que me sorprendió porque había niñas que estaban tomando nota. Sí. Y yo, hola.
Hay futuro, hay futuro. Y bueno, entonces el día del workshop llegó y nosotras pues nos tuvimos que empacar todo. Cogimos dividimos las placas y las metimos en kits para poder repartir allí, porque es mucho más fácil que llegar allí y tener que de repente repartir todos los kits. Entonces es importante la organización. Y también pues empacamos todo, empacamos los soldadores, que como veis era ya bastante. De hecho tuvimos que alquilar un coche para poder ir. Claro, porque aquí en Malmo vamos siempre a todos lados en bici, pero claro, llevan un soldador y 4 machos así detrás de la bicicleta mal. Y una vez llegamos ahí, pues nada, a dividir la zona de programación y atender a clase, dividir la zona de soldadura con pues todas las soldadores ya preparados. La verdad que fue bastante divertido tener que estar en una clase de, creo que de química, que había un esqueleto y tal. A ver, sí, se verá en los vídeos. Y una vez empezamos con el PowerPoint, pues explicarles lo que era electrónica, si le habían preguntarles también cuál era su background. Ahí nos sorprendieron un poco porque primero estaban tomando nota, segundo, muchas habían ya, 3 o 4 ya habían programado. Habían hecho una página web y luego decían, no, yo no sé mucho. Habían hecho una página web. Y sí que sabían un poco de tecnología porque sabían el serial paralelo, pero por ejemplo no sabían cómo funciona un diodo. Entonces, pues nada, pues eso que aprendieron. Y bueno, al final fueron un poco menos chicas de las que esperábamos y vinieron un par también de alumnos por ahí extra, súper majetes. Así que dividimos el grupo, pues el primer grupo empezó a soldar porque toma bastante más tiempo y luego con el otro grupo empezamos a programar y explicar un poco cómo funciona la lógica de la programación. Y en ese momento de acción es donde hubo sorpresitas increíbles que, o sea, mira que tú puedes pensar que tienes todo en cuenta, o sea, incluso pues eso, traer los coleteros, traer todo. La vida te puede sorprender. Y además que hablamos un poquito también con la escuela de, ¿tienen ordenadores? ¿Tienen licencias? ¿Está todo bien? ¿Qué cosas tienen allí de protección también para soldar? Bueno, pues... Entonces, bueno, al final del taller el workshop salió muy bien, las niñas estaban súper contentas y fliparon cuando el gato empezaba, pues eso, tocabas el sensor de temperatura, o sea, el sensor de luz y se dormía, acariciabas porque tenía un sensor capacitivo en la placa, en la pata, veréis que hay un pad metálico, que es donde si tocas, el gato pues se ponía así con caritas de corazón y las niñas interactuando y estaban pues eso, flipando y muy contentas. Pero nosotras como lecciones aprendidas, y os las vamos a contar para que no pasemos aquí otra vez todo el mundo por el mismo error. Importante, nos dimos cuenta de básicamente un par de cosas. La primera es que cuando fueron a soldar, los soldadores cuando derretían el estaño no se pegaban el pad y las niñas, las pobres, se empezaban a frustrar. Y es que claro, con estos soldadores de AliExpress, y la punta es un poco así asada, si los pads no son suficientemente grandes y el estaño, pues nosotras por error lo cogimos sin LED. No fue por error, pensando en buenas, de vamos a no ser tóxicas, porque el plomo, o sea, hay un componente químico que es el plomo, que normalmente está en estos rollos de soldadura, pero que es bastante tóxico y no se quiere utilizar. Entonces compramos este, que era sin, pero esto dificulta un poco más la forma de soldar o cómo de potente tiene que ser el soldador para que esto se suelde bien. Entonces, el mix el pad no era muy grande. El soldador, la punta, era pues como es. Y el estaño, que pues no tenía ese plomo, pues... Y también la gracia de los chavalillos, pues claro, pues... Se les hacían bolitas y se estresaban. Algunos sí que, si no, claro, para ser tu primera vez, si no tienes esa destreza, pues es un poco estresante. Se frustraban algunos. Otras sí que ahí lo intentaban y lo conseguían. O ponían pegotes que eran del tamaño de una bola de fútbol. Pero por suerte nosotros también traemos como un par más de soldadores profesionales, por si acaso, y también un par de rollos más de diferente tipo de tin, también de casualidad. Y con eso les pudimos ayudar y también pudieron ellas ir haciendo mientras compartían un poco el soldador y ya está, la apañaron súper bien. Y entonces esa fue pues la parte de soldadura. Y la parte de programación, pues, o sea, ¿tú qué piensas? Nosotros preguntamos, ¿tienen las alumnas en la escuela ordenadores? Sí. Bueno, pues resulta que los ordenadores que tienen son Chromebooks. Y los Chromebooks del colegio van protegidos. Entonces, esto era un seminario que lo hicimos a las 12 de la mañana. Sí. Y el caso, pues eso, que la gente, los profesores a la de comer, bueno, que no había nadie en secretaría, estábamos solas en el instituto, básicamente. Sí, creo que era el final de curso, ¿no? Sí, era por el verano. Y el caso que nada, que llegamos el ordenador y los Chromebooks, uno es un Chromebook, que no es un ordenador, entonces había que instalar la aplicación de Arduino
por lo tanto no era lo mismo el entorno, pero es que tampoco la pudimos instalar porque necesitaban permisos. Estaba protegido, sí. Protegido por la escuela y no podía, o sea, y bajó una alumna abajo a preguntar, pues que secretaría estaba cerrada. Entonces no pudimos, o sea, con tu ordenador y el mío, o sea, nuestros ordenadores que sí que los trajimos por suerte, pues pudimos programar y explicarles, luego compartimos pues pantalla en el proyector y les explicamos el código, lo que hace, pues la estructura normalmente que tiene un código, con las variables, pues el loop. Entonces, pues eso, la parte de poder cambiar el código, pues no la pudieron hacer mucho porque... Con mi grupillo, el primer grupillo que tuvimos un poco más de tiempo, ¿verdad? Sí, pero en conjunto. No, en conjunto, claro, ya. claro. O sea, lo hicieron en conjunto, pero no una a una. Esa parte, pues como que se perdió un poco, pero por eso, porque estaban protegidos, ¿qué vamos a hacer? Y de hecho también el Arduino ahora está muy desarrollado, también tienen la plataforma online, pero aún así, aunque tú pusieses el USB, también el USB estaba protegido porque claro, pues un virus, ¿no? Entonces cualquier cosa que quisieses poner ahí, sacar y poner del USB, no se podía. Pero las chicas desarrollaron muchas skills de troubleshooting y a ver cómo podían apañar, porque de verdad que querían apañarlo. La frustración de ingeniería ya empieza a hervir desde dentro. Ya están, las tenemos convencidísimas. Bueno, y antes, esto que habías dicho de la trampa, ¿qué es? Así. Pues hemos dicho que habíamos probado en el prototipo este pequeñito, que todo funcionaba. Y bueno, pues vimos así una cosa que, por ejemplo, el sensor de temperatura lo habíamos conectado a una pata analógica, cuando en realidad el sensor que estamos utilizando es digital. Entonces mandamos a fabricar la placa y ese cable no fue corregido. Así que lo dejamos como feature y así si alguna de las nenas iba un poco más avanzada, pues se le podría explicar la diferencia entre un analógico y un digital y por qué tenían que cambiarlo y cómo lo cambiarían, porque en la vida real... O sea, como tú, cuando tienes una placa que de repente, pues eso, te has confundido, como patchear, como cortar esa track, como rascarla y poder coger un cable y soldar donde tú quieres. Eso o buscar un componente que replace, que haga la misma función pero que sea analógico. Así que ahí está la trampa. Si os descargáis los ficheros veréis cuál es y ya nos contáis cómo lo habéis solucionado. Y queríamos compartir unas reflexiones sobre todo esto del workshop. Porque al fin y al cabo lo que queríamos transmitir y lo que se debería también transmitir en los colegios, transmitir electrónica, que pues tampoco se da muy allá, pero en el caso de transmitir electrónica, cualquier tipo de conocimiento, ya no es que el niño sepa de pe a pa, o bueno, estas niñas, niños, que sepan de pe a pa todo el temario o que hace el componente, qué tal, sino lo más importante es despertar esa pasión y ese interés, porque si no tienen eso, no van a aprender nada por ellos, por su cuenta. O sea, más que nada que no importa que entiendan cómo funciona la física detrás de un diodo LED, sino si tienen la confianza de ver que pueden construirlo ellos, ya está, se pueden comer el mundo. Y además de entender que coger con esta plaquita que han hecho simplemente la pantalla LED, pues que pueden cambiar su nombre, que pueden hacer que el gato sea un perro, que pueden hacer que la pantalla se apague o que haga así cosas psicodélicas. Es una pasada y es una herramienta brutal. Solo con que entiendan lo que puede hacer la electrónica, la versatilidad que tiene, que da igual, o sea, que no importa tampoco si se les da bien o mal, esto de ser dar bien o mal es ser un cerebrito o no, que es toda la matemática, que simplemente si tienes la confianza y te atreves a equivocarte, a hacerlo, equivocarte, volver a repetir y aprender de eso, vale mucho más que simplemente pues abras el libro y te estudies qué es un diodo y pues como la ley de Ohm. Así que nada, queríamos hacer este vídeo también para motivaros a vosotros, para que paséis tiempo y aprendéis y queráis compartir con otra gente. Poned en los comentarios qué opináis, cómo vosotros hubieseis hecho este taller, si hubieseis hecho algo diferente. O si habéis hecho alguno y habéis visto también durante el taller que la gente, o que los niños, la gente, quien sea, al que le habéis dado, sea engage con lo que habéis hecho, o igual pues estaban diciendo... Porque a veces das ideas un workshop y ves que la gente se está desmotivando o no está engaged, también para ti es como, joder, tu misión como comunicador o profesor, porque sabemos que muchos de vosotros también sois profesores, es que los niños pues tengan interés y les guste y luego te hagan preguntas. Porque las niñas cuando hacían una pregunta, a mí yo la más feliz del universo, porque significa que están prestando interés y que tienen interés. Así que nada, dejadnos en los comentarios vuestras experiencias, si habéis dado un workshop o si no, o que si descargáis los yerbers y os decidís a enviarlos, también dejad los comentarios si tenéis cualquier problema, ya sabéis. Y nada, Muchas gracias por ver este vídeo y nos vemos en el siguiente. Chao, chao.